pesar de que pues necesitamos poder avanzar lo más rápido posible y demás, pero eso no significa que dejemos a un lado comprender cada uno de los temas y libros que nos interesa en el área contable, ¿sí? Entonces, debemos de identificar el mismo, para qué sirve, qué es, primero la parte teórica, posteriormente pues la parte práctica, y de esa manera logramos comprender cada uno de los procedimientos. Tema a ver, inventario, ¿sí? El inventario es un libro muy importante porque en la misma se identifica más que todo de una forma detallada, detallada de los bienes, detallada de los artículos que pueda tener la empresa, de si tiene artículos para poder vender, ¿verdad? Y qué es lo que ha comprado, en fin, sabemos lo que pueda tener una empresa. Un pequeño concepto aparece aquí, que el inventario es una relación detallada, ordenada y valorada, ¿verdad? Seamos, como decía, primero es que es algo detallado, ¿verdad? Y vamos a encontrar lo que tiene una empresa. Posteriormente dice ordenada. ¿Por qué razón? Porque obviamente todas las descripciones, cantidades deben de ser ordenados. ¿Sí? No solamente colocar ahí cantidades y cuentas y saber qué significa, no, sino que tienen que ser de forma ordenada y dice valorada. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene una empresa tiene un valor, ¿verdad? Seamos los materiales que pueda tener la empresa, las computadoras, la papelería, digamos, todo eso tienen un valor. Por eso dice ahí, valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento determinado, en un momento específico. ¿Sí? Porque no siempre tienen el mismo valor. Quizás al 1 de enero, al hacer el inventario, tienen un valor y quizás al 31 de diciembre, al hacer otra vez el inventario, quizás tenga otro valor, ¿verdad? Entonces por eso dice ahí, en un momento determinado, en un momento específico, porque variarían sus valores de un día a otro, podríamos decir, si especialmente tienen movimientos constantes. Dice, antiguamente lo normal era que los inventarios se realizaran por medio físico, se escribían en un papel, pero ahora se suelen mantener en bases de datos de manera centralizada a toda una empresa, aunque haya empresas o tiendas pequeñas que lo sigan haciendo con papel, ¿verdad? O sea, vamos aquí como nos dice, antes, pues casi todo se hacía, así que plasmarlo en un papel y hacerlo a mano y todo ese procedimiento, ¿verdad? Pero ahora, pues especialmente si hablamos de empresas grandes, casi todo lo realizan por medio de software, ¿verdad? Así que esos programas de cómputo que ayudan a la empresa, ayudan al empleado a poder realizar los registros, ¿verdad? Y de manera más, hasta cierto punto más fácil, ¿verdad? Porque no tiene que plasmarlo en papel, ¿vale? Sino que simplemente lo ingresa en una computadora. Pero, como lo dice ahí, también hay entidades, empresas que todavía lo hacen en papel, ¿verdad? Y eso es lo que nos importa y nos interesa en este punto. Dice que el inventario es, o sea, aquí nos da otras descripciones. Uno, detallado, porque se especifican las características de cada uno de los elementos que integran el patrimonio. Nos está diciendo otra vez que es detallado. Dos, ordenado, ¿verdad? Porque agrupa los elementos patrimoniales en sus cuentas correspondientes y las cuentas en sus masas patrimoniales. Y tres, valorado porque se expresa el valor de cada elemento patrimonial en unidades monetarias. La variación de números que encontramos en un inventario, por ejemplo, el reencuentro de datos de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando dice valores monetarios, no específicamente ahí hubiera dicho patrimoniales en unidades de quetzales. ¿Por qué? Porque en este caso, dice unidades monetarias, puede surgirse que un inventario se pueda reflejar o expresar en monedas de quetzales, o si es extranjero en moneda de divisas, ¿verdad? ¿Qué tipo de divisas? Dólares, euros, yenes, ¿verdad? Seamos pesos, ¿verdad? Son
divisas que pues por consiguiente se puede expresar un inventario. Pero para Guatemala, el quetzal, ¿verdad? Que es nuestra unidad monetaria, ¿sí? El quetzal. Bien, nos dice aquí las partes de un inventario, ¿verdad? Ese es sumamente importante. Veamos. Partes de un inventario. Número uno, encabezado de un inventario. Se identifica el número de inventario, sabemos qué número se está realizando, el nombre de la empresa, el nombre del propietario, razón social, fecha en la que se elabora el inventario y la moneda en la que se expresan las cantidades, ¿verdad? Lo que decía, o la unidad monetaria, o sea, la moneda en la que estamos expresando las cantidades en nuestro inventario. Dos, cuerpo de inventario. Sabemos qué compone el cuerpo del inventario. Dice, se detallan todos los bienes y derechos que posee la empresa, activos, o sea, sabemos que los bienes y derechos que posee una empresa son los activos. Dice de igual manera también las obligaciones presentes contraídas por la misma, los pasivos. ¿Sí? O sea, esas obligaciones presentes le llamamos nosotros pasivos. Y de igual manera el patrimonio con que cuenta la empresa. ¿Sí? El patrimonio más que todo pues es lo que posee una empresa, el capital, ¿verdad? Que hasta cierto punto tal vez lo hemos escuchado. Decimos el capital de una empresa, ¿verdad? Esos recursos que posee una entidad y que no le debe a nadie, ¿sí? Ya después quizás vamos a profundizarlo un poquito más para que pues sea más comprensible, ¿verdad? Seamos, ya que no, tiene su nivel de dificultad, como cualquier cosa, ¿verdad? Tiene su nivel de dificultad, pero eso no significa que no sea comprensible, ¿verdad? Al contrario, dice que poco a poco pues uno lo va aprendiendo. Y por último, que sería el pie de inventario. Dice que se describe el resumen de inventario, el infrascrito y las firmas correspondientes, ¿verdad? Incluso también vamos a ver el infrascrito, faltó uno que sería la fecha, ¿sí? La fecha y por supuesto las firmas correspondientes. Ahí estamos. Después de ver lo que son las partes de un inventario, dice aquí los elementos que componen un inventario. Tenemos el capital activo. Vamos, aquí le describe como un capital activo. ¿Sí? Todos los activos, dice aquí, son los valores y bienes que posee una entidad. Un concepto sencillo es esto: valores y bienes que posee una entidad, ¿verdad? Lo que es un activo. Un concepto sencillo, fácil de comprender y demás, ¿verdad? Son algo que nos ayuda a comprender rápido. Dice, hay activos fijos, dice que son los activos que no producen dinero directamente, sino que aportan a la productividad, ejemplos, bienes inmuebles o herramientas. ¿Sí? Como lo menciona, los activos fijos pueden ser esos inmuebles, cuando decimos un inmueble, un edificio, un terreno, ¿verdad? Las herramientas, pues lo que se utiliza en una entidad o algo que pueda utilizar para uso del mismo. Podemos decir también una maquinaria, un vehículo, equipo de computación, mobiliario y equipo, ¿verdad? Decíamos, en fin, esos activos que especialmente la empresa lo adquiere para uso del mismo, ¿sí? O sea que va a comprar computadora no para venderlo, sino que para que lo use su personal, para que lo use la secretaria, el contador, recepcionista, somos todos los que están en las diferentes áreas que necesitan una computadora. Mobiliario, equipo de igual manera, verá mesas o escritorios y demás, digamos, es nuestro mobiliario y que lo debe de utilizar dentro de la empresa. Esos son nuestros activos fijos. También lo clasifica como activo circulante. Esos son los activos que permiten el negocio. Ejemplos, materias primas. O sea, podemos decir que las materias primas o nuestra mercadería, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comprar productos para poder venderlo, ¿verdad? Imaginemos que nos dedicamos a la venta de productos electrodomésticos, licuadoras, refrigeradoras, estufas, ¿verdad? Todo eso que compramos es un activo circulante. ¿Por qué? Porque obviamente va a estar entrando a la empresa y posteriormente saliendo de la empresa, ¿sí? Compra-venta, lo compramos para poder venderlo. Activo disponible, dice ahí, es el dinero con el que cuenta en los bancos. O podemos decir también lo que cuenta en efectivo, ¿sí? El activo disponible es ese efectivo que se puede tener tanto físicamente como depositados en las cuentas bancarias.
Activos exigibles, dice cobro de créditos, como por ejemplo clientes que aún deben, ¿sí? Los activos exigibles más que todo componen de esas cuentas en el que existen en la empresa y que posteriormente, pues, o más que todo son personas quienes deben a la empresa por cualquier cosa, por haberles vendido mercadería al crédito o haberles prestado dinero, ya sea a terceras personas o a los empleados, en fin, somos esos activos o sí, pues esos activos que generan un crédito más que todo y que se le debe a la empresa, ¿verdad? Esos son activos exigibles. Hay otros que dice activos transitorios, dice que son cuentas propias, por ejemplo, adelantos de largo plazo, ¿sí? Pueden ser adelantos o especialmente si hablamos de a préstamos a empleados, ¿verdad? Se les da un préstamo a algún empleado y posteriormente no lo debe. ¿Verdad? Son activos transitorios que no permanecen tanto tiempo, porque quizás hoy se genera y al fin de mes se elimina, ¿verdad? Entonces son detalles que como que no persisten mucho tiempo, ¿sí? Sino que pues ahí son activos transitorios. Activo nominal dice que son bienes intangibles como por ejemplo sucursales. Cuando dice aquí un activo nominado, bienes intangibles, a veces se generan activos que son quizás fijos, pero intangibles, o sea que no se puede palpar. Si no podemos decir, bueno, aquí tengo mi activo y esto es, y no se puede palpar, ¿verdad? Esos son más que todo los activos nominal, como lo dice acá. Sí, hay diferentes nombres y demás, pero pues aquí no nos vamos a perder demasiado en identificar los, los diferentes nombres y profundizar mucho en ese sentido, porque al final pues lo que nos interesa son los registros correspondientes. Activo de orden no modifican el capital, ¿sí? Son activos que por lo general quizás existen en la empresa, pero no están modificando el capital. Más adelante yo voy a explicar qué cuentas son las que se refieren a eso y de igual manera para qué sirven. 2. Capital pasivo. ¿Sí? Dice, son las deudas que la entidad ha generado. Ese es un pequeño concepto, podemos decir. Son deudas que la entidad ha generado. Pasivo exigible, como dice, son las deudas a terceros, como por ejemplo las hipotecas. Cuando dice hay activos exigibles, más que todo son activos de gran importancia, ¿sí? Son obligaciones de gran importancia, de poco tiempo para el pago. Sabemos que constantemente hay que estar pagando, ¿sí? Esos son activos exigibles, pasivos exigibles. Hay pasivos no exigibles que dicen acá, son las responsabilidades que tiene la empresa. ¿Sí? Todo lo mencionado son responsabilidades, pero hasta cierto punto hay unos pasivos u obligaciones que conllevan un poquito más de tiempo, ¿sí? Porque hay una gran diferencia en el que yo tengo que pagar obligatoriamente una deuda, obviamente todos son obligatorias, pero la diferencia es que yo puedo pagar una deuda ya de aquí a mañana. Por ejemplo, yo tengo una deuda y mañana tengo que pagarlo. Eso es un pasivo exigible. Sabemos que ya tengo que pagarlo. De aquí a una semana, de aquí a 15 días, de aquí a un mes. Pero eso podemos identificar como un pasivo exigible. Pero consideremos que tenemos alguna deuda y que tengo el plazo de pagarlo hasta el próximo año, ¿verdad? Eso hasta cierto punto no podríamos decir que es un pasivo no exigir, no lo voy a pagar ya ahora, sino que lo voy a pagar hasta el próximo año. Para ello, pues tendré que realizar los movimientos correspondientes para no complicarme al momento de hacer el pago el próximo año, ¿sí? Entonces, podemos ver desde ese punto de vista, de lo que está más cercano a pagar y lo que está un poquito más como que lejos, podríamos decir, a poder pagarlo y que puedo esperar un poquito más de tiempo para poder solventar dicha deuda. Por último, dice un pasivo de orden, no modifican el capital. Es similar a lo que decía anteriormente, un activo de orden y un pasivo de orden. Siempre cuando se genera un activo de orden, se genera un pasivo de orden, ¿sí? Pero que no modifican el capital y como les repito nuevamente, yo eso lo voy a explicar más adelante y para qué funciona en ese sentido. Bien. 3. El capital líquido.
Es el reflejo de la situación real de capital que tiene la entidad debido a que es la diferencia del activo y capital pasivo. ¿Sí? Bien. ¿A qué se refiere con ello? Podemos identificarlo de esta manera: un activo menos el pasivo, que sería igual al capital. Esta es una ecuación patrimonial muy conocida y que es muy importante de comprender. Activo menos pasivo, que es igual al capital. ¿Sí? Algunos tienen la forma o la perspectiva de decir que el capital es el valor o dinero o bienes o recursos, ¿sí? Esos son esos recursos que posee la empresa y que no se lo debe a nadie, ¿sí? Que no se lo debe a nadie. ¿Cómo podemos identificarlo en ese sentido? Vean pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos un activo de 100.000 quetzales, ¿sí? 100.000 quetzales, ese es un activo. Menos un pasivo, imaginémonos que sea de 50.000, ¿sí? 50.000, ok. Entonces, si la empresa tiene un activo de 100.000 y un pasivo, seamos una deuda de 50.000, imaginémonos que tomemos 100.000 para pagar los 50.000, al final, ¿cuánto nos quedaría? 50.000 quetzales. Entonces, esto es nuestro capital, ¿sí? 100.000 menos 50.000 es igual a 50.000, ¿sí? Entonces, este es el capital y, como les decía, es el recurso que tiene la empresa o la entidad y que no se lo debe a nadie, o sea, es como propio, ¿sí? Podríamos decir, imaginémonos, como personas particulares, tengo 100 quetzales y debo 80, al momento de pagar los 80, ¿cuánto me quedan? 20 quetzalitos, ¿verdad? Esos 20 es lo que representa mi propio capital, ¿sí? Tengo 1.000, debo 600, ¿cuánto sería mi capital? 400, ¿verdad? Es esa cantidad que se tiene y que no se le debe a nadie. Es una forma de verlo y de decirlo para que sea más explícito, ¿verdad? Y de esa forma pues sea más comprensible. Bien. Esa es una forma de ver que el activo menos el pasivo es igual al capital, ¿sí? Se le conoce como ecuaciones patrimoniales. Otra forma de ver es que el activo es igual al pasivo más capital. Esa es otra forma de describir esta pequeña ecuación, ¿sí? Activo menos pasivo es igual al capital, o es lo mismo a decir activo es igual al pasivo más capital, ¿sí? Alguno puede decir, ¿y puede ser cierto? Sí, vean, si tomamos este mismo ejemplo, esto vean, podemos colocar acá 100.000 es igual el pasivo, que serían 50.000, ¿sí? Más el capital, que sería también 50.000, ¿verdad? Entonces, como aparece acá, 50.000 más 50.000, 100.000, que es la misma cantidad que el activo, ¿verdad? Entonces, es otra forma de ver nuestra ecuación patrimonial, ¿sí? Por favor, vean eso, a eso le llamamos ecuación patrimonial, ¿sí? Ecuación patrimonial. Obviamente, al hablar de ecuación patrimonial, pues tiene como que su propia, ¿cómo podríamos decir? Eh, Su propia forma, cálculo y demás. Hasta incluso uno puede identificar ejercicios de cómo calcular la ecuación patrimonial y todo eso, ¿sí? Pero me interesa que podamos comprender esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, yo no me voy a profundizar a explicar o a ver ejercicios sobre ecuaciones patrimoniales, ¿sí? Porque pues yo lo considero un poquito secundario, pero ustedes pues traten la manera de poder practicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esta parte, practiquen esto, de igual manera, por si tienen dudas, pues háganmelo saber. Yo les voy a dar ese archivo para que ustedes también lo puedan tener
a su disposición, ¿sí? Como ya vimos lo que es la parte teórica, ¿verdad? Ahora vamos a ver hasta cierto punto la parte práctica, pero sin antes, obviamente este archivo de igual manera que habíamos utilizado para ver lo de la ley del ISR, ¿sí? Somos estas hojas o este libro que escaneé, pues yo se los voy a entregar, ¿sí? Libro, como les decía, ahorita no vamos a utilizar, sino que yo les voy a estar mandando las copias escaneadas y ustedes pues lo imprimen, ¿de acuerdo? Para que lo tengan, puedan tener ustedes ahí a la mano, ¿sí? Porque estar comprando libros, pues como les menciono, yo no utilizo solamente un libro, sino que voy para contabilidad de sociedades y utilizo varios, entonces no hay uno en específico que tengan todos los temas que necesito poder darles, ¿de acuerdo? Entonces, por esa sería la razón. Bien, aquí en la página 35, la primera página que les estoy mostrando, habla sobre un balance de situación general o balance general, que es similar a poder realizar una estructura de inventario. ¿Sí? Entonces, voy a explicar unos detalles importantes. Hay algunas cosas que quizás no lo voy a explicar porque pues ya lo mencionamos hace un momento. ¿Sí? Si no, sería absurdo estar repitiendo todo nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí. El balance de situación general es un documento que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Los elementos que lo integran ya sabemos que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto o capital, ¿verdad? Lo mismo que decíamos del inventario, que se compone de los tres elementos fundamentales, activo, pasivo y capital, ¿sí? Esos son los tres elementos esenciales de un inventario y un balance de situación general, ¿sí? Se le llama un balance de situación general o balance general o también, seamos incluso, escríbanlo, ¿verdad? Porque les estoy mencionando. O también como lo dice las normas internacionales de contabilidad, le llama a este balance como un estado de situación financiera. Así le llaman las normas internacionales de contabilidad. Estado de situación financiera. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso se maneja la misma estructura, todo lo que estoy mencionando. Por eso es que más adelante voy a colocar la estructura y es lo mismo a decir, o mejor dicho, a realizar una estructura de un inventario, un balance de situación general o, como dice aquí, balance general o, como lo dice la norma internacional de contabilidad, estado de situación financiera. Bien, ya habíamos visto un concepto de lo que es un activo. Solo para identificar, vean, habíamos dicho, o aquí el texto decía, capital activo son los valores y bienes que posee una entidad. Sencillo. Pero las normas de contabilidad nos enseña que un activo, dice aquí, un concepto más profesional, podríamos decirlo, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos, ¿sí? Este es un concepto, podríamos considerar profesional, para poder describir qué es un activo. Es un recurso controlado por la entidad, ¿sí? Y como dice ahí, que pues que fueron resultado de sucesos pasados, porque se generó anteriormente para poder obtener un activo. Pero que al final lo que interesa es que, como dice aquí, que la entidad pueda obtener en el futuro beneficios económicos. Siempre va a ser lo primordial, obtener beneficios económicos. Cuando decimos beneficios económicos, nos referimos a poder identificar, ahí sí que ganancias, utilidades, ¿verdad? Entonces, toda esa forma de mencionar sobre ganancias que puede generar una empresa, ¿sí? Pasivo, dice aquí que es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Bien. El pasivo siempre vamos a decir que es una obligación. No se nos olvide, al momento de decir pasivo, rápidamente lo primero que se nos debe de venir a la mente es una obligación.
presente, ¿sí? De la empresa. Ahora bien, que de igual manera surgió de algún suceso pasado y como dice ahí, que después de cancelarse, pues obviamente se va a desprender de recursos económicos de los cuales, como menciona acá, va a generar o que tendrían que generar beneficios económicos, ¿verdad? Porque no solamente se genera una obligación de la empresa o que genera pasivos y simplemente por querer tener dinero y nada más, ¿verdad? Somos no. Baje, por ejemplo, hablemos de un préstamo. La empresa va a realizar un préstamo, no solamente para decir, bueno, quiero generar un préstamo y posteriormente gastarlo como quiera, ¿verdad? No ese es el propósito, sino que el propósito de la empresa de poder generar algún préstamo, ¿verdad? Es para poder financiarse, es para poder adquirir quizás activos o mercaderías y que en base a ello al momento de comprar dicha mercadería lo pueda vender y así generar su ganancia y que en base a esa ganancia o en base a esos ingresos vaya a poder solventar su deuda, ¿verdad? Entonces, no solamente es cuestión de generar créditos y nada más, ¿sí? Entonces, por eso es que como menciona ahí, que posteriormente pueda generar beneficios económicos. El patrimonio neto, como dice aquí, es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. O sea, activos menos pasivos es el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, como les digo, al hablar de patrimonio neto, hablamos de capital y todo ese ámbito. Bien. También podemos mencionar que el activo se divide en dos partes, activo corriente y activo no corriente, ¿sí? Lo que quiero que podamos dejar en claro es que el activo corriente van a ser o se va a clasificar esas cuentas y esos recursos que van a persistir o van a estar en la empresa siempre teniendo un movimiento constante. ¿A qué me refiero con ello? De que, por ejemplo, van a haber siempre ingresos y egresos, ingresos y egresos. Hablemos de ejemplos claros y sencillos. El dinero. El dinero se considera como un activo corriente. ¿Por qué razón? Porque eso podríamos considerar que siempre tiene un movimiento constante. Incluso podemos decir que puede tener un movimiento diario entre entradas y salidas, ¿verdad? Ingresos y egresos. Por ejemplo, hoy recibí dinero, después lo gasto, mañana recibo dinero, pues lo gasto y así. Digamos, todos los días o cada semana voy teniendo ingresos y egresos, ingresos y egresos, ¿verdad? Entonces, eso es un activo corriente. Otro ejemplo, la mercadería. La mercadería, de igual manera, es un activo corriente. ¿Por qué razón? Porque voy a comprar y vender. Aunque pueda decir, bueno, yo voy a comprar, pero cada mes, digamos, cada mes yo voy a estar comprando y vendo cada semana, por ejemplo. Sí, pero si estamos viendo, tiene un movimiento constante. Siempre hay una compra y una venta, ¿sí? Entonces, debemos de considerar que esos activos corrientes deben de estar dentro del plazo de 12 meses, ¿de acuerdo? O sea que ahora que estamos en enero, podríamos decir todas esas cuentas que van a tener un movimiento dentro de este mes 2021, le vamos a llamar un activo corriente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque va a tener un movimiento constante de entradas y salidas. ¿Sí? O sea, que sus cantidades van cambiando, se van modificando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces a eso le llamamos lo que son los activos corrientes. Ahora bien, ¿a qué le llamamos los activos no corrientes? A esas cuentas o bienes que son recursos que permanecen en una empresa por más de un año. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, como les decía, vamos a comprar mobiliario, ¿sí? Escritorios y demás. Entonces, eso, por lógica, se va a utilizar en la empresa y como se va a utilizar en la empresa, no va a tener un movimiento constante. No voy a comprar los escritorios para utilizar en la empresa y posteriormente venderlo. Si o seamos a un corto tiempo, sino que quizás lo voy a vender, pero de aquí a un año, de aquí a 2 años y demás. Entonces, son esos recursos que va a utilizar la empresa, pero para su propio beneficio, ¿sí? O sea, que va a permanecer en la empresa y que de esa manera no va a tener un movimiento constante, estamos de compra-venta, ¿sí? O sea, no va a tener eso de que voy a comprar, después lo vendo, lo compro y después lo vendo, no, sino que lo voy a comprar para poder utilizarlo por más de un año, ¿sí? Entonces a eso es lo que se le llama
un activo no corriente. Ahora bien, los pasivos también se dividen en corriente y no corriente, pero nuevamente podemos decir que el pasivo corriente, como es una obligación, son esas deudas que se van a solventar o se van a pagar o se generan dentro del plazo también de 12 meses, o sea, de un año. ¿De acuerdo? Si yo tengo un pasivo que se va a pagar por hasta el próximo año, ¿sí? Entonces eso es un pasivo no corriente, ¿de acuerdo? Seamos, todos esos pasivos que se deben de pagar o se generan dentro de un año plazo, seamos dentro, ¿de acuerdo? Estamos dentro de los 12 meses, eso es un pasivo corriente, pero si el pasivo lo voy a pagar hasta el próximo año, o sea, el plazo mayor a 12 meses, entonces eso sería un pasivo no corriente. Bien. Posteriormente tenemos, dice acá, los principales requisitos que deben incluir los estados financieros. El nombre u otro tipo de identificación de la empresa, si es una empresa individual o pertenece a una sociedad, el periodo que cubre o la fecha de cierre según el estado financiero de que se trate, la moneda en la que se presenta la información, el nivel de precisión utilizado en la presentación de las cifras. ¿Sí? O sea, más que todo, toda la información pertinente para poder identificar qué libro se está realizando, qué fecha se está identificando, el nombre de los dueños de dicha empresa, si es una sociedad o es una empresa individual, y de igual manera las cifras o el tipo de moneda, mejor dicho, que se está expresando las cifras. ¿De acuerdo? Seamos el tipo monetario o qué tipo de moneda se está utilizando para identificar las cantidades reflejadas en los libros contables. Bien, aquí nos aparece un cuadro sinóptico, como menciona acá, para identificar las estructuras de lo que puede ser un balance. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a cómo se supone que vamos a ordenar las cuentas en un balance o en un inventario. ¿Sí? Enfoquémonos en un inventario, porque quizás mencione balance y demás y quizás los pueda confundir, ¿de acuerdo? Enfoquémonos ahora con el inventario, que es lo que vamos a ver más adelantito. Entonces, al hablar de un inventario, podemos decir que siempre vamos a iniciar con lo que son los activos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos en ese sentido, acá, de los activos, esta estructura está de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. ¿Sí? Usamos esta forma de estructura. Se le llama de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Primero se colocan los activos no corriente y después los activos corriente. ¿Sí? Eso es lo primero. Activo no corriente, después activo corriente. Ahora bien, después de eso se coloca en la parte media el patrimonio neto. Por último, se va a colocar el pasivo no corriente y después corriente. ¿Sí? Esa es la estructura de un inventario o un balance, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Ahí lo escriben, ¿sí? Por favor, escriben que esta estructura es de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Bien, y también tenemos otra estructura que se le llama de acuerdo a la liquidez de la empresa. Como dice aquí, estructura de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa. Es casi lo mismo, pero sería de la forma siguiente. Tenemos primero el activo, eso no cambia, pero aquí primero se va a colocar el activo corriente y después no corriente. ¿Ven la diferencia? De que en el primero que les enseñé era no corriente y después corriente. En cambio acá, primero es corriente y después no corriente. ¿Sí? Después del activo, se recuerdan que en el anterior, en la parte media, estaba el patrimonio neto. En cambio aquí no. Aquí, después del activo, colocamos el pasivo, también corriente, no corriente, y por último, el patrimonio neto. ¿Sí? Ahí lo imprimen y ven la diferencia porque es sumamente importante.